¿Sí? Está bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar entonces un poco acerca de la coagulación. La coagulación es un tema que ustedes ya lo han tocado en su curso seguramente de fisiología, seguramente también en su curso de bioquímica. Entonces no vamos a ahondar tanto en lo que vendría a ser la coagulación en sí. ¿Qué tenemos que recordar acerca de la coagulación? Tenemos que recordar que la coagulación es una cascada enzimática, ¿no? Existen dos vías en la coagulación. ¿Se acuerdan cuáles eran las vías? Las vías extrínseca e intrínseca. Ambas vías van a formar una cascada y que van a desembocar en un punto común, ¿correcto? Un punto común que es el factor. Pero ¿qué tenemos que recordar acerca de esto? Bueno, en esta cascada de coagulación, jóvenes, tenemos que recordar que los componentes de la cascada de coagulación son enzimas, ¿correcto? Y como son enzimas, son proteínas, ¿correcto? Son proteínas. Primer punto para recordar que todos aquellos factores que intervienen en la cascada de coagulación son enzimas cuya naturaleza es proteica. ¿Está claro? Son proteínas. Entonces, partiendo de ese principio, correcto, y recordar, ¿qué órgano es el encargado de sintetizar las proteínas? Hígado. Muy bien. Si por algún motivo hubiera un problema en el hígado que ocasionara una insuficiencia hepática, o sea que el hígado no trabajara de una manera adecuada, ¿correcto? Se dejarían de sintetizar las proteínas. ¿Es eso correcto o incorrecto? Sí. Correcto. Entonces yo les pregunto a ustedes antes de seguir avanzando, una insuficiencia hepática, ¿qué problemas podría tener en el animal? Hasta el día, bueno, más que todo, esta es una pregunta como para que podamos recordar y aplicar todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Me voy a sentar acá, ya que nadie se sienta. Bueno, a ver, jóvenes, vamos a recordar. ¿Ictericia? Muy bien, si fuera una ictericia, recordaremos un poco acerca de la ictericia. ¿Qué ictericia sería? ¿Sería la ictericia prehepática, la ictericia hepática o la ictericia poshepática? Vamos a recordar más que todo, porque ¿cuándo es nuestro examen de este curso? La siguiente semana. Entonces vamos a recordar un poco de lo que hemos visto hasta el día de hoy, de todo lo que hemos visto desde la primera semana hasta el día de hoy, con una simple y básica pregunta. ¿Qué pasaría en una insuficiencia hepática cuando el hígado no trabaja adecuadamente? Acá me menciona Sofía la ictericia, muy bien, pero tenemos que recordar que existen tres tipos de ictericia: la ictericia prehepática, la ictericia intrahepática o hepática propiamente dicha, y la ictericia poshepática. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Cuál de las tres podría ser la respuesta, Gerardo? ¿Qué? La intrahepática o hepática. Esa sería, por ejemplo, si hay una insuficiencia hepática, obviamente, jóvenes, va a haber una ictericia. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podríamos observar? Aparte de una ictericia hepática. Entonces, para recordar un poco, solamente para recordar un poco, ¿cómo se produce la ictericia hepática? En la ictericia hepática, ¿qué bilirrubinas están aumentadas? ¿La bilirrubina conjugada o la bilirrubina directa? Vamos a ver, ¿la bilirrubina indirecta o la bilirrubina conjugada? ¿Indirecta? Sí, jugada. Vamos, si decimos que es la bilirrubina conjugada, ¿dónde se forma? En el hígado. Y si estamos hablando de una insuficiencia hepática, entonces la bilirrubina indirecta es la que está aumentada y es la que va a producir la ictericia. ¿Correcto? Muy bien para los que muy bien. Correcto. Entonces la ictericia se forma, ¿por qué? Por el exceso de bilirrubina libre o indirecta. ¿Correcto? Eso por una insuficiencia. ¿Qué más? ¿Qué más podría causar una insuficiencia hepática? ¿Quién me dice más una respuesta? No tanto. A ver, consulten entre ustedes, pregúntense entre ustedes. Que me dé una respuesta más adecuada, Vitita, empezando en un minuto, yo le pongo un punto más sobre su examen parcial. Un punto más sobre el examen parcial. Jóvenes, un punto más sobre un examen de mitad de ciclo. Es bastante.
Es bastante. Entonces ya prácticamente ya no se sacaría 0,0, sino tendría 0,1. Ya 0,2 para... Esta clase va a ser una clase de repaso, jóvenes, para prepararnos para el examen del día viernes. Entonces, jóvenes, si yo les hubiera puesto esa pregunta, uy, los mataba. Solamente me hubieran respondido bien una. Vamos, Sofía. Jackie. Vamos, conversen entre ustedes. Vamos, ¿alguien acá que quiera levantar la mano y me dé la respuesta? ¿O quieren que yo les dé una vez la respuesta? Si yo les doy la respuesta, pierden la oportunidad de ganarse sus puntos sobre el examen parcial. Les voy a dar la respuesta, chicos, para que se hagan una idea de cómo yo pregunto, ¿vale? Vale. Miren, jóvenes, vamos a entender. Si hablamos de ¿por qué decimos que hay una insuficiencia hepática? Porque el hígado deja de trabajar adecuadamente. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. A través de estos jóvenes, o por eso se produjo la ictericia, porque el hígado no trabajaba bien y ya no podía conjugar adecuadamente la bilirrubina y el animal formó una ictericia, como me dijeron por acá. Muy bien. Pero yo les dije, jóvenes, antes de empezar con la pregunta, porque yo la estaba encaminando a esto y pensé que iban a captar al toque. Yo ¿qué les dije a ustedes acerca del hígado? ¿El hígado qué se encargaba? Muy bien. Y si hay una insuficiencia hepática, ¿cómo sería la síntesis de proteínas? ¿Ah? No habría o sería muy baja. ¿Y eso qué ocasionaría? Hipoproteinemia, que se traduce en hipoalbuminemia. ¿Y eso qué produce? Lo vimos la semana pasada. Edema. ¿Correcto? ¿Un edema localizado o un edema generalizado? Muy bien. Entonces los animales que sufren de una insuficiencia hepática van a tener ascitis, van a tener hemotórax, van a tener hemopericardio, posiblemente hasta masacre. Entonces van a tener un edema generalizado como consecuencia de una hipoproteinemia asociada a ¿qué cosa? A una insuficiencia hepática. ¿Por qué la insuficiencia hepática? Porque el hígado dejó de producir proteínas. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. ¿Alguien de acá tenía una idea relacionada a eso de ahí? Pucha, Carla, te faltó valor. ¿Correcto? ¿Sí? ¿La tenías ahí? Estaba por ahí. Pero bueno, sí, esa era la respuesta, ¿correcto? Pero bueno, aparte de eso de ahí, ¿qué más? Tiene también mucho que ver con la coagulación. La coagulación, ¿qué hemos dicho que es? Es una cascada enzimática que está compuesta por ¿qué? Bueno, básicamente las enzimas que son proteínas. Entonces no solamente afecta a la lúpula, sino también afectará a los factores de coagulación. Entonces cuando hay una insuficiencia hepática, las proteínas que deberían ser producidas en el hígado, como por ejemplo los factores de coagulación, también están disminuidos. Entonces los animales con insuficiencia hepática jóvenes tienen problemas de ¿qué? De coagulación. Entonces ustedes pueden abrir un animal que tenga una insuficiencia hepática y van a encontrar la sangre libre en la cavidad abdominal de repente, pero que no coagula. Y no coagula ¿por qué? Porque carece de ¿qué? De factores de coagulación. ¿Está claro, muchachos? ¿Y eso a raíz de qué? De la insuficiencia hepática. ¿Vale? ¿Se han entendido, chicos? A ver, ¿era una pregunta complicada o no? No era complicada. Pero así más o menos, son preguntas como lo que yo podía preguntar. Podría. Como que no, como que sí. Pero no es una pregunta complicada. No es una pregunta complicada para nada. ¿Correcto? Entonces, entender un poco unas cosas, unas no. Entendemos eso de ahí. Entonces, la coagulación era una cascada enzimática
que no es otra cosa más que una enzima con un sustrato. Nosotros tenemos este cuadro de acá, ¿correcto? Es este cuadro de acá. Muy bien. ¿Se acuerdan, jóvenes, la semana pasada que vimos la hemostasia? ¿Correcto? La hemostasia constaba de algunos eventos, ¿correcto? ¿Cuáles eran esos eventos? ¿Qué era lo que pasaba, jóvenes, cuando se producía la lesión endotelial? ¿Qué era lo que pasaba cuando se producía la lesión endotelial? ¿Cuál era el primer evento de la hemostasia? Cuando se producía la lesión en el endotelio. La vasoconstricción, muy bien. La vasoconstricción, ¿qué objetivo o qué fin tenía? Exponer a la circulación, ¿qué cosa? La zona dañada. Y cuando lo exponía a la circulación, básicamente, ¿para que entre en contacto qué cosa? Las plaquetas. Muy bien. En esa vasoconstricción, jóvenes, era un reflejo nervioso, pero también intervenía ¿qué célula? La célula endotelial. La célula endotelial. Y liberaba una sustancia, una molécula. ¿Cómo se llamaba? Endotelio. Muy bien. Entonces, eso favorecía ¿qué cosa? La vasoconstricción. Muy bien. La vasoconstricción. Entonces, jóvenes, al exponer, jóvenes, la membrana dañada, la membrana basal dañada, permitía, jóvenes, que entre en contacto con las, ¿quiénes? Plaquetas. Entonces, las plaquetas se comenzaban a agregar, unas como otras, y formaban lo que se conocía en un primer momento como el tapón plaquetario. ¿Se acuerdan? El tapón plaquetario. Jóvenes, pero este tapón plaquetario no se formaría si no fuera porque ¿qué tenía que liberar la célula endotelial para que las plaquetas se pudieran adherir? Siguiente secreción importante. Factor de von Willebrand, ¿correcto? El factor de von Willebrand, ¿correcto? Que ahí está como WBF, ¿correcto? Como WBF. ¿Está claro, muchachos? El factor de von Willebrand. Si no existiera ese factor de von Willebrand, simplemente las plaquetas no se podrían adherir, ¿correcto? Y entrábamos al siguiente evento, ¿correcto? En donde la célula endotelial, ¿qué cosa era lo que liberaba? El factor tisular, que era lo que desencadenaba, jóvenes, cosas, la formación del coágulo propiamente. ¿Se acuerdan, chicos? Muy bien. Ahora, teniendo eso como ejemplo, recordando eso ahí, quiero que miren esa cascada de coagulación. ¿Cuál de esas dos vías está interviniendo a ese nivel? ¿La vía extrínseca o la intrínseca? Miren ese cuadro. ¿Cuál de las dos vías de la cascada de coagulación es la que interviene en la hemostasia? ¿La vía extrínseca o la vía intrínseca? Ahí está clarito. Pero mírenlo bien, mírenlo bien. Extrínseca, ¿se han dado cuenta? Entonces la vía extrínseca es la que interviene, jóvenes, en la hemostasia, ¿correcto? En la hemostasia, ¿correcto? Muy bien, ahí está clarito. Factor que dice acá, factor tisular, ¿correcto? Factor tisular. Muy bien, entonces la vía extrínseca es la que interviene, jóvenes, en la hemostasia, ¿correcto? Y la que permite la formación del cuerpo, ¿correcto? La formación del cuerpo. Convirtiendo, jóvenes, la protromina en trombina, la trombina activada, esta convierte el fibrinógeno en fibrina y es la que va finalmente a formar el coágulo, ¿correcto? Ese coágulo que se encarga de cosas, de tapar la zona lesionada. Muy bien, de tapar la zona lesionada. Muy bien, y así va a estar por mucho tiempo. Y así va a estar por mucho tiempo. Jóvenes, ¿hasta qué? Hasta que se produzca la regeneración ¿de qué? De las células endoteliales. ¿Y cómo se produce la regeneración de las células endoteliales? Porque las células endoteliales liberan ¿qué cosa? Factores de crecimiento. ¿Se acuerdan? ¿Y cuáles eran los factores de crecimiento que liberaban? Ahí está en sus copias. Factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿correcto? Esos son los que estimulaban la mitosis, ¿correcto? Para que esas células endoteliales se comenzaran a dividir y luego regeneraran la zona lesionada, ¿correcto? Y una vez que se producía la regeneración de la zona lesionada, ¿qué camino o qué pasaba con el coágulo? Ese coágulo debería, ¿qué cosa? Desaparecer, ¿correcto o incorrecto? Entonces la célula endotelial, ¿qué cosa era lo que liberaba? Plasmina o plasminógeno, que se encarga de degradar ese coágulo. ¿Está claro, muchachos? Muy bien.
Entonces, jóvenes, eso era para que pudiéramos recordar un poco esto de la coagulación asociada con lo que vimos la semana pasada en lo que se refiere con la hemostasia. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. Entonces, jóvenes, pero existen desórdenes de la coagulación, ¿correcto? Todo funciona muy bien, se coagula de forma adecuadamente, pero ¿qué es lo que pasa si es que ese coágulo no se llega a formar? ¿Qué alteraciones, qué problemas podrían haber que pueden ocasionar que no se forme ese coágulo? Jóvenes, una deficiencia hereditaria. ¿Qué se refiere con deficiencia hereditaria? Jóvenes, ¿han llevado su curso de laboratorio clínico o lo están llevando en estos momentos? ¿Sí o no? Porque ¿este curso de qué ciclo es? Disculpe. No, el laboratorio clínico, patología clínica, semiología, no sé cómo se llama el ¿qué? ¿Sexto ciclo? Para la antigua Maya es sexto ciclo. ¿Y para la nueva Maya? ¿Sí? ¿Noveno? ¿Sexto ciclo? ¿Y este qué ciclo es? Sexto. ¿Y todo por qué no lo están llevando? No, por ejemplo, patología clínica. Ya, patología clínica, a eso me refiero. ¿La patología clínica qué ciclo es? Séptimo, pero de la nueva Maya. ¿Séptimo de la nueva Maya? Chispas, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Oh my. Creo que deberían de cambiar infecciosas por patología clínica. En ese orden debería ser. Para que modeste tener. Acá, este es mi sitio, por supuesto. Bueno, vamos a hablar entonces. Cuando nos referimos a deficiencias hereditarias, estamos refiriendo, jóvenes, de que algunas veces, jóvenes, falta la producción de algunos factores de coagulación, ¿correcto? Por ejemplo, esto de acá. Digamos, jóvenes, el factor de coagulación, digamos, o la anomalía congénita asociada con deficiencia de factor de coagulación, la más común de todas, es la deficiencia del factor X, ¿correcto? El factor X. Correcto, el factor. Digamos, es la anomalía o digamos o la deficiencia congénita más común de todas. Cuando falta la producción o no se produce el factor 10, el factor de coagulación. Y como ustedes ven, este factor 10 es importante porque va a permitir la formación del coágulo. Y digamos que es el punto intermedio en lo que vendría a ser la cascada de coagulación, la vía extrínseca con la vía intrínseca. Bueno, eso es lo que se refiere con deficiencias hereditarias. ¿Correcto? Que más que todo podemos pensar que son deficiencias congénitas. Luego, si bien es cierto las deficiencias hereditarias en medicina veterinaria no son muchas, en medicina humana sí lo son. Esto sí lo son. Bueno, acá, jóvenes, lo que sí es más común en medicina veterinaria podría ser de repente la presencia de las deficiencias que son adquiridas, las que nosotros podemos adquirir. ¿Y cómo uno puede adquirir una deficiencia, correcto, que se pueda traducir en un desorden de la población? Cuando haya un exceso en la utilización de factores de coagulación. ¿Quién de acá me puede decir un ejemplo de alguna patología que pueda producir un exceso de utilizar factores de coagulación? Muy bien, el SID, la coagulación intravascular diseminada, es el mejor ejemplo para exceso de coagulación. Por eso que al SID o la coagulación intravascular diseminada también se le conoce como coagulopatía de desgaste. ¿De desgaste de quién? De los factores de coagulación. ¿Correcto? De los factores de coagulación. Profesor, ¿qué es el SID? ¿Qué es el SID? Ya que estamos hablando de coagulación intravascular diseminada, tendríamos que hablar acerca del SID. Jimena, ¿qué es el SID? Con tus propias palabras. No, te agarré fría, no sé, disculpe, te agarré fría, no te preocupes, ¿correcto? Acá Jimena me respondió adecuadamente dentro de lo fría que la agarré, porque si no veo feo eso, ¿no? Dentro de, es una pregunta muy incómoda de un momento incómodo, ¿correcto? Ella me dice que se produce porque se producen microhemorragias, eso es correcto, se producen microhemorragias. Lo que sucede en una coagulación intravascular diseminada es que se producen microhemorragias alrededor de todo el sistema circulatorio, que incluye principalmente pequeños capilares, pequeñas vénulas, pequeñas arteriolas, ¿correcto? Entonces son microhemorragias en todo el sistema. ¿Y quién produce esas microhemorragias? Generalmente enfermedades sistémicas,
generalmente enfermedades que son sistémicas. Profesor, ¿qué enfermedad es sistémica? La septicemia, por ejemplo. La septicemia. Y la pregunta acá es, ¿qué es una septicemia? La septicemia, jóvenes, es la presencia de las bacterias con sus toxinas que están circulando en la sangre. La septicemia es la presencia de bacterias con sus toxinas que están circulando en la sangre. ¿Correcto? Eso es una septicemia. Bueno, en esta septicemia se produce una lesión endotelial de todo el sistema circulatorio, que se traduce en presencia de microhemorragias. ¿Correcto? Entonces, el sistema, ¿cómo actúa? Cuando se producen esas microhemorragias en todo el sistema circulatorio, ¿qué es lo que va a formar? Pequeños, ¿qué cosa? Coágulos, pequeños coágulos en cada uno. ¿Por qué? Porque se activa el sistema hemostático, ¿correcto? No les estaba hablando acerca de la hemostasia que hace rato por la cura, era porque me iba a referir a la coagulación intravascular diseminada. Se forman, jóvenes, pequeños coágulos. O sea, imagínense ustedes, ¿correcto? Las plaquetas comienzan a adherirse en cada una de las lesiones. ¿Qué más? Se comienzan a adherir los coágulos en cada una de las lesiones. Pero estamos hablando de miles y miles y millones de lesiones pequeñas alrededor de todo el sistema circulatorio. Va a llegar un momento en que se van a terminar de agotar, ¿quiénes? Los factores de coagulación. Profesor, ¿y qué pasa con las plaquetas? ¿Se agotarían? También las plaquetas se van a terminar agotando, ¿correcto? Pero lo primero que se agotan son los factores de coagulación, ¿correcto? Los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque la presencia de lesiones microhemorrágicas es muy numerosa. Por eso se dice exceso de utilización. Y si se agotan los factores de coagulación, cuando se formen, jóvenes, las nuevas lesiones hemorrágicas, ya no va a estar presente en cosas jóvenes los coágulos, el tapón hemostático secundario. ¿Y eso en qué se va a traducir? En lesiones hemorrágicas. Es por eso que la coagulación intravascular diseminada, lo más común que nosotros podemos observar en un primer momento son hemorragias petequiales, pequeñas hemorragias muy pequeñas. Y con el paso del tiempo, estas hemorragias petequiales o equimóticas se van a convertir en hemorragias mucho más grandes, ¿correcto? Ya son como unas manchas hemorrágicas. Eso es lo característico de muchos de los las hemorragias. Aparte de otras cosas más, obviamente, ¿no? Pero vamos a hablar primero un momento de las hemorragias. Exceso de agotamiento de factores específicos, ¿correcto? ¿Quién de acá no conoce, jóvenes, veneno para ratas? Todos conocemos acá los venenos para ratas, ¿sí o no? Existen, si yo les hablara del campeón, todos conocen acerca del campeón, ¿no? Los órganos fosforados. Pero ¿qué otro veneno para ratas conocen aparte del campeón? ¿Qué? Clarat. Ya. El Clarat, por ejemplo, muy bien, ese Clarat entra y cuadra perfectamente acá. El Clarat, jóvenes, es un veneno, jóvenes, que va a matar a las ratas por un sangrado, prácticamente. Porque ¿qué es lo que hace? Porque bloquean, jóvenes, algunos factores de coagulación específicos. ¿Qué factores de coagulación específicos pueden bloquear? Va a depender mucho, básicamente, del tipo de, ¿cómo se llama?, de droga. El Clarat, por ejemplo, es una warfarina o una cumarina. Por eso es el principio activo, que bloquea generalmente el factor de coagulación número 7, el factor de coagulación número 9, el factor de coagulación número 10. ¿Correcto? Al bloquear, jóvenes, esos factores de coagulación, tiende a que el animal desarrolle sangrados, ¿correcto? Sangrados. Entonces el animal, jóvenes, termina muriendo de sangrados. Lo bueno de estos venenos es que la muerte no es inmediata, la muerte no es aguda, es una muerte de naturaleza crónica, es una muerte que se va a traducir en el lapso de varias semanas, alrededor de un promedio de repente de unos 10 días, unos 7 a 10 días, es lo que se va a demorar en que el animal muera. Porque ¿qué es lo que pasaría si el animal muere inmediatamente? Como lo que sucede con el campeón. Las ratas son muy inteligentes. Si las ratas ven que un animal muere inmediatamente por comer tal comida, no la van a comer. ¿Correcto? Pero si no muere, ¿correcto?, la va a seguir consumiendo. ¿Está claro ese concepto? Bueno. Entonces, esa presencia de Clarat, que es una warfarina, una cumarina, estaría acá, en el bloqueo de factores de coagulación específicos. ¿Está claro? Muy bien. Luego tenemos la falla hepática como lesión de coagulación. Todos hemos entendido por qué la falla hepática. Acá podríamos colocar insuficiencia hepática, ¿correcto? Y para concluir este tema de acá, o este punto acá, existe algo que se conoce como la regla de Lisa, o la regla de Lisa. ¿Qué nos dice la regla de Lisa o la regla de Lisa? Que grandes áreas de hemorragia, ¿correcto?,
Si nosotros observamos lesiones hemorrágicas bastante grandes, bastante evidentes, nosotros tenemos que pensar que hay un problema de qué? En la coagulación. Pero si observamos pequeñas hemorragias, como petequias, como equimosis, tenemos que pensar en un problema plaquetario. ¿Han entendido ese punto de ahí? Entonces, jóvenes, esto de acá, ¿sería un problema de coagulación o un problema de plaquetas? Primero, jóvenes, ¿cuál sería mi diagnóstico? Sería un hematoma. Sería un hematoma localizado. Muy bien. Ahora, ¿sería un problema de plaquetas o un problema de coagulación? Muy bien, coagulación. Cuando decimos un problema de plaquetas nos estamos refiriendo a ¿qué cosa? A petequias o a equimosis, ¿correcto? Y las petequias son tan pequeñas como la cabeza de un alfiler, ¿correcto? Pero acá no, acá es una mancha enorme, ¿correcto? Entonces esto de acá, jóvenes, sería un problema ¿de qué? De coagulación. Entonces, jóvenes, vamos a hablar acerca entonces de la trombosis y de la embolia. Pero antes de hablar de la trombosis y la embolia, ya les expliqué esto en la parte práctica. ¿Qué era el trombo, chicos? Bien simple la pregunta. Muy bien. ¿Era un coágulo qué cosa? Adherido a los vasos sanguíneos. Eso es nada más el trombo. El trombo solamente es un coágulo que está firmemente adherido a los vasos sanguíneos. ¿Correcto? Profesor, ¿y por qué se adhiere ese trombo a los vasos sanguíneos? ¿Por qué se forma el trombo? Vamos a revisar eso. Para la formación del trombo, jóvenes, se requieren tres factores importantísimos: el daño endotelial, las alteraciones en el flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad. ¿Correcto? Estos factores son las que intervienen y favorecen la formación de los trombos. Pero obviamente de estos tres factores que decimos, el daño endotelial es el factor influyente y de por sí es la principal causa para la formación del trombo. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué pasa con las alteraciones del flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad? También son importantes, pero el daño endotelial es sin duda alguna el más importante o el factor más influyente para que se forme el trombo. Profesor, ¿a qué se refiere usted con hipercoagulabilidad? La hipercoagulabilidad se da generalmente cuando estamos en presencia de una sangre demasiado espeso, una sangre con un hematocrito bastante elevado. Generalmente esto se puede observar en animales altamente deshidratados, ¿correcto? Que tienen un hematocrito de repente de 60, de 65, cuando lo normal es hasta 45. Hasta 55, quiero decir, hasta 55. ¿Correcto? Pero la hipercoagulabilidad como causa de trombos no se ve tanto en medicina veterinaria, sino más tiende a observarse en medicina humana y principalmente asociada con las personas que consumen mucho tabaco, que tienen mucho el hábito de fumar. ¿Correcto? No es un animal que fume, ¿no? ¿Correcto? En cambio, los humanos sí. Alteraciones en el flujo sanguíneo. Esto más que todo jóvenes se da o se observa a nivel de las venas. ¿Por qué? Porque a nivel de las venas hay unas válvulas venosas, ¿correcto? Que convierten el flujo sanguíneo o el flujo venoso en un flujo muy tortuoso. Y a nivel de esas válvulas venosas se pueden llegar a formar algunas veces algunos trombos. Pero de por sí, bueno, el más importante es el daño endotelial. Eso sí, quisiera que vean acá una imagen en 3D, donde vemos la imagen del vaso sanguíneo y vemos acá cómo es el daño endotelial de por sí. Y vemos cómo las plaquetas se van acercando a la lesión. Miren ustedes acá. Ahí están las plaquetas. Esas son las plaquetas. Hasta que al final se llega a formar el coágulo. Si este coágulo desaparece, jóvenes, es lo normal. Pero algunas veces el coágulo no desaparece. ¿Y por qué no desaparecen los coágulos? Porque el daño endotelial es bastante extenso, es bastante severo. Y muchas veces se da porque compromete, jóvenes, muchas capas de los vasos sanguíneos. No solamente la capa basal, sino planos un poco más profundos. Jóvenes, acá tenemos la imagen, por ejemplo, de un vaso sanguíneo, en este caso de una vena, la vena cava, y para que usted pueda observar acá un pequeño tronco adherido a la pared de los vasos sanguíneos, exactamente casi en la bifurcación de esta vena. ¿Miren ahí? No sé si ya vamos a ver. ¿Todos ya vamos a ver acá? Muy bien. Ahora, jóvenes,
Los trombos no solamente lo podemos encontrar a nivel de los vasos sanguíneos, los trombos también se le puede encontrar a nivel del corazón. Sí, a nivel, ¿por qué? Porque el corazón, jóvenes, debemos de recordar que el corazón es un vaso sanguíneo modificado, ¿correcto? Es un vaso sanguíneo modificado. Bueno, los trombos que vemos en el corazón los podemos encontrar básicamente en dos lugares. Lo podemos encontrar a nivel de las válvulas, ¿correcto? Como acá, a nivel de las válvulas, o a nivel de ¿dónde? O a nivel de la pared, ¿correcto? A nivel de la pared. A nivel de las válvulas, vuelvo a repetir, podemos encontrar los trombos, o lo podemos encontrar a nivel de ¿qué? De la pared, en este caso, del endocardio, ¿correcto? De la pared. Esto es lo que se conoce como trombosis valvular, y esto es lo que se conoce como trombosis mural, ¿correcto? Trombosis valvular o trombosis mural. La principal causa de trombosis mural que nosotros podemos encontrarnos acá en el endocardio del ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, es la uremia. La uremia. Profesor, ¿qué es la uremia? La uremia es cuando nosotros nos encontramos con niveles elevados de urea y creatinina. La urea y la creatinina, principalmente la urea lesiona endotelios. Lesiona endotelios, ¿correcto? Y tenemos que recordar, jóvenes, que el endocardio es un endotelio, ¿correcto? Es un endotelio. ¿Es el endotelio de qué? Del corazón, ¿correcto? Es el endotelio. Y esta urea, jóvenes, lesiona este endotelio, en este caso este endocardio. Produce una herida abierta y sobre esa herida abierta se puede formar un trombo. ¿Cuál es la principal causa de endocarditis valvular? Mejor dicho, de trombosis valvular. Las bacterias. Las bacterias. Pero no cualquier tipo de bacterias, sino unas bacterias muy específicas y muy particulares que tienen un tropismo. ¿Por quién? Por la válvula. ¿Correcto? La septicemia la pueden ocasionar un sinnúmero de bacterias, ¿correcto? Pero bacterias, correcto, que tengan un tropismo, que se puedan localizar a nivel de la válvula, solamente son unas cuantas, son escasas, son contadas, ¿correcto? No todas las bacterias pueden ocasionar trombos a nivel de la válvula, no todas, haciendo esa observación. Un ejemplo de una bacteria que tiene tropismo por la válvula es el Erysipelotium russopatiae. El Erysipelotium russopatiae usa una enfermedad sistémica, hace un choque endotóxico, produce hemorragias petequiales, hemorragias equimóticas, hemorragias mucho más grandes, ¿correcto? Produce coagulación intravascular desequilibrada, todo lo que acompaña a un proceso septicémico. Pero aparte de eso, jóvenes, tiene tropismo, ¿por qué? Por la válvula. Y cuando se localice la válvula, jóvenes, forma un trombo, ¿correcto? Un trombo. Un trombo localizado a nivel de la válvula. Profesor, la salmonela produce septicemia, la salmonela también produce septicemia, también puede producir un SIP, también puede producir un choque endotóxico, pero la salmonela no se ubica en las válvulas. ¿Me estoy dejando entender? La Escherichia coli también puede producir una septicemia, también. La Escherichia coli se puede localizar en las válvulas. ¿Me estoy dejando entender? Solamente hay algunas bacterias de las septicemias que se localizan en las válvulas, y una de ellas es el Erysipelotium russopatiae. Profesor, ¿nos puede dar más ejemplos? Claro que sí. Cuando estemos en patología 2 vamos a estudiar eso. Ya, chicos, el próximo ciclo, muchachos, es unos necesitos más, ¿vale? Pero para mostrarles este punto acá. ¿Está claro, muchachos? ¿Hemos entendido esto acá? Bien, seguimos avanzando. Entonces, jóvenes, los trombos se pueden formar, profesor, solamente en venas, solamente en arterias, se pueden formar tanto en arterias como en venas, indistintamente. Hay un daño endotelial en arterias, hay campo de flujo de sangre en las venas, se puede formar el trombo. ¿Correcto? El trombo que se forma a nivel de las arterias, jóvenes, se produce generalmente a raíz de un daño endotelial. Y el trombo que se produce a nivel de las venas por alteraciones en el flujo sanguíneo. Entonces, jóvenes, vamos a ver un poquitito acerca del trombo arterial. El trombo que se produce a nivel de las arterias, ¿qué cosa es? No es otra cosa más que un coágulo, y dentro de ese coágulo hay glóbulos rojos, hay fibrina, hay plaquetas, ¿correcto? Pero el trombo arterial tiene una característica que lo diferencia, por ejemplo, de otros trombos. Tiene algo que se conoce como la línea de sangre. La línea de sangre es esta de acá, es esta de acá. Este es el trombo, este es el coágulo que está obstruyendo la luz del vaso sanguíneo, en este caso la luz de la arteria. Y la línea de sangre es una línea muy demarcada. Miren acá, ¿todo ven mi puntero? ¿Ven acá? Este contorno que está un poco más oscuro, un poco negrito. Esa es la línea de sangre, que no es otra cosa más que la acumulación focalizada a veces de fibrina.
más que todo jóvenes, que nosotros vemos en el trombo arterial, característico de los trombos arteriales. Si yo le preguntara en el examen, ¿qué es lo más característico de los trombos arteriales? ¿Cuál sería su respuesta? Obviamente no les voy a preguntar, pero ya saben que eso puede ser, ¿no? Seguimos. Jóvenes, los trombos venosos. Los trombos venosos jóvenes son bastante característicos. Son trombos jóvenes de un color bastante oscuro, no es otra cosa más que un coágulo propiamente dicho que se encuentra firmemente adherido a la pared de los vasos sanguíneos, en este caso de las venas. Tenemos que diferenciarlo muchas veces de los coágulos post-mortem. Los coágulos post-mortem es algo que nosotros cuando hagamos nuestra práctica de necropsia y ustedes abran a su animal, van a encontrar numerosos coágulos en las venas, ¿correcto? Y eso tenemos que diferenciar si es un trombo o es un coágulo propiamente. Entonces, jóvenes, nos encontramos con la presencia de coágulos post-mortem. Los coágulos post-mortem siempre van a estar presentes, jóvenes, en una necropsia. Salvo que sea un animal que lo haya desangrado, como por ejemplo lo que encontramos en un camal, ¿correcto? Lo encontramos en un camal. ¿Por qué, joven? Esa es una buena pregunta. Jóvenes, ¿por qué en el camal tiene la costumbre de golpear al animal, colgarlo y en vez que está colgando, le cortan el cuello y hacen que el animal se desangre? ¿Por qué es importante hacer ese desangrado? Porque para preparar sangrecita después no. ¿Por qué es importante hacer ese desangrado? ¿Por qué se tiene esa práctica? ¿Qué pasaría, jóvenes, si no se desarrollaría esa práctica del desangrado? ¿Habría mayor rigidez? No. Por la formación de coágulos Coágulos, por ahí va, muy bien. Jóvenes, lo que sucede es que la sangre de por sí es un excelente medio de cultivo para las bacterias. Tenemos que recordar, jóvenes, que cuando los animales mueren, primero, jóvenes, recordar esto acá. Nosotros, ¿dónde tenemos normalmente las bacterias? ¿Dónde están las bacterias normalmente localizadas? De nuestro cuerpo, que forma parte de nuestra flora normal. En el estómago, en el intestino, también en la cavidad nasal. Cuando el animal muere ya dejan de haber esas defensas que controlan o que mantienen a raya a esas bacterias, ¿correcto? Ya dejan de haber, ya no están esas defensas. Entonces, como ya no están esas defensas, jóvenes, las bacterias abandonan, ¿qué cosa? Abandonan el estómago, abandonan, ¿qué cosa? El intestino, abandonan la cavidad nasal y se van a los tejidos. Y ahí nomás, se van a los tejidos, ¿correcto? Y más que todo se dirigen a los músculos, Pero ¿qué es lo que pasaría, jóvenes, si existiera gran cantidad de sangre? Las bacterias utilizarían esa sangre para crecer y comenzarían a proliferar y aumentaría la carga bacteriana en el animal, ¿correcto? Y esa carga bacteriana haría que el animal, o en este caso la carcasa, se descomponiera rápidamente, ¿correcto? Entonces, por eso, jóvenes, que se tiene que desangrar al animal, sobre todo los animales que van a ser consumidos. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. ¿Te acuerdas cuando tu mamá mataba al pavo para Navidad? Corten el cuello, lo desangraba. ¿Por qué lo hace tu mamá? Para algo lo hace, ¿no? Le tiene que sacar la sangre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es la explicación. Muy bien. Jóvenes, entonces todos nosotros recordamos cómo es un coágulo. Todos tenemos en la idea el coágulo. El coágulo es un color rojito, un color rojo vinoso, muy bonito, muy característico, pero también existe otro coágulo, algo que se conoce como el coágulo lactáceo o coágulo de grasa de pollo. ¿Qué características tiene ese coágulo? Ese coágulo es un color amarillento, ¿correcto? Es un color amarillento, ¿correcto? Es un color amarillento, ¿correcto? Es un color, mira la foto, ¿ves? Es un color amarillento. Acá, jóvenes, perdonando, miren, esta es la imagen del coágulo normal, el que nosotros vemos, pero acá, mira, es un coágulo amarillo y es muy parecido a la grasa del pollo. Este coágulo de acá, jóvenes, ¿por qué se forma? Este coágulo de acá no es otra cosa más que fibrina. Este coágulo de acá es fibrina con glóbulos rojos, ¿correcto? Fibrina con, pero acá este coágulo amarillo no es otra cosa más que fibrina con plaquetas, ¿correcto? ¿Y por qué se forma? Porque hay una sedimentación, o sea, los glóbulos rojos abandonaron esta parte acá y se concentraron a este nivel. ¿Esto por qué se forma? Estos coágulos larváceos tienen una significancia en lo que se refiere a una necrosia bastante importante. Cuando nosotros observamos estos coágulos larváceos,
nosotros los observamos en animales que están postrados, ¿correcto? En animales que están agonizando, en animales que están próximos a morir, ¿correcto? Esto, por ejemplo, no lo vamos a observar en animales sanos, ¿correcto? En animales sanos no lo vamos a observar. Si por algún motivos yo abro un animal, ¿correcto? Y observo gran cantidad de coágulos, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo decir? Que este animal ha sufrido para morir, ha estado agonizando, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Ese es el significado de encontrar esos coágulos largáceos, ¿correcto? Muy bien. Pero jóvenes, estos coágulos largáceos en los caballos, en los equinos, es normal encontrar coágulos largáceos. En los equinos no tienen ninguna significancia clínica, ninguna significancia patológica, porque en ellos es normal. Si quitamos a los equinos del grupo, perros, gatos, bovinos, ovinos, porcinos, todo lo demás, sí es importante. ¿Está claro, muchachos? Es importante. Entonces nosotros no debemos esperar a encontrar coágulos largáceos en nuestra necropsia, salvo que sea el animal que haya estado agonizando. Por ejemplo, un animal que ha estado con parvovirus, que estaba con diarreas, con vómitos y que murió en la veterinaria poniéndole suerito. ¿Me dejo entender? Ese animal, por ejemplo, va a tener coágulos largáceos. A diferencia de un animal que ha muerto súbitamente porque lo han intoxicado. Ese no va a tener. ¿Me estoy dejando entender? Los coágulos largáceos, como el animal está postrado, ¿correcto? Y está sin movimiento, ¿qué es lo que pasa? La sangre, o en este caso los glóbulos rojos, tienden a sedimentarse. Y se separan de la fibra. Jóvenes, estos coágulos largáceos no se forman en vida, por si acaso, no se están formando en vida. Estos coágulos se están formando ya casi con la muerte del animal. Casi con la muerte del animal. ¿Vale? Casi con la muerte del animal. Muy bien. Ahora tenemos la trombosis. La trombosis. ¿Qué es la trombosis? ¿Correcto? ¿Qué es lo que pasa con la trombosis? Nosotros tenemos este trombo. ¿Se acuerdan, jóvenes, el que vimos en el corte histológico en la parte práctica de la semana pasada? Aquí está el trombo. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué camino sigue ese trombo? ¿Qué pasa con ese trombo una vez formado? Primer evento que puede pasar. Puede ser, jóvenes, que se produzca una resolución y ese trombo pueda ser eliminado. ¿Quién es el encargado de la resolución, de la eliminación del trombo? La célula endotelial, al liberar la plasmina, plasminógeno, que podrían degradar el trombo, ¿correcto? Y se produce una resolución. ¿Qué otro camino puede seguir ese trombo? Que se desprendan pedacitos del trombo. Y esos pedacitos viajen por la circulación sanguínea a otros tejidos, lo que se conoce como una embolización, ¿correcto? Que se formen tromboémbolos. Embolización. La otra, jóvenes, fue lo que vimos la semana pasada, que este trombo, jóvenes, se comience a organizar. ¿Se acuerdan que vimos un trombo organizado? ¿Correcto? Que en el trombo, jóvenes, comenzaba a crecer, ¿qué cosa? Tejido fibroso. ¿Se acuerdan que vimos esa lámina la semana pasada? Como en un trombo se comenzaba a formar tejido fibroso. Ese es un camino que sigue el trombo, lo que se conoce como la organización del trombo o trombo organizado, ¿correcto? En el trombo se comienza a formar tejido fibroso. Y lo último que puede pasar en ese trombo, jóvenes, es que dentro de ese trombo, se comienzan a formar pequeños vasos sanguíneos, lo que se conoce como una recanalización. Profesor, ¿y por qué se forman estos pequeños vasos sanguíneos? Porque ese pequeño vaso sanguíneo que se forman es un intento del sistema vascular de restaurar la circulación a este nivel. ¿Correcto? Esos son los caminos que pueden seguir entonces, jóvenes, los trombos. Ahora, jóvenes, vamos a hablar acerca de los émbolos. Acerca de los émbolos. Profesor, ¿qué es un émbolo? Un émbolo, jóvenes, se considera a cualquier material extraño que circula en la sangre. Cualquier material extraño que circula en la sangre. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un émbolo? Y un material extraño que pueda estar circulando en la sangre. ¿Qué? ¿Cómo? Bacterias. Claro, bacterias. ¿Qué más? Parásitos también. Metales pesados también que pueden circular en la sangre. ¿Pero qué más? Lo más común. ¿Qué es lo más común que pueden encontrar en la sangre? Si un material extraño que esté circulando en la sangre, lo más común. Aire. Burbujas de aire, es lo más común, pues es lo más común. Burbujas de aire. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces el émbolo vamos a definirlo como el material extraño, ajeno al sistema circulatorio, que puede estar circulando.
que pueden ser bacterias, que pueden ser parásitos, metales pesados, que pueden ser de repente burbujas de aire, grasa, etcétera, etcétera. Materiales extraños que están circulando. Eso es un émbolo. Eso es un émbolo. ¿Correcto? Ahora, jóvenes, ¿qué es el tromboémbolo? El tromboémbolo, jóvenes, sería ese material que se está desprendiendo del trombo, que se desprende del trombo y comienza a viajar y a viajar y a viajar por el sistema circulatorio. Eso es el tromboémbolo. Entonces, el tromboémbolo es el material que se desprende ¿de quién? Del trombo, ¿correcto? El tromboémbolo es el material que se desprende del trombo y que viaja por el sistema circulatorio. Ahora mi pregunta es para ustedes, jóvenes. ¿Qué va a pasar con ese tromboémbolo o con ese émbolo? ¿Puede circular eternamente o va a llegar un momento en que se va a detener? Claro, se va a detener. ¿Dónde se detiene, profesor? Cuando llegue a un vaso sanguíneo de pequeño calibre y ya no pueda pasar. Y cuando llegue ese vaso sanguíneo de pequeño calibre, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Va a obstruir el vaso sanguíneo y eso se va a producir en una pequeña isquemia. Una isquemia. Y esta pequeña isquemia se traduce en algo que ya conocemos como un infarto, que es una zona de necrosis isquémica localizada. Entonces, ¿cuál es la complicación más importante de los émbolos y de los tromboémbolos? Que pueden producir infartos. ¿Cuál es la causa más común de muerte de las personas? Los infartos al corazón. ¿Y los infartos al corazón por qué se dan? Se dan por la oclusión de los vasos sanguíneos. ¿Y qué cosa es lo que ocluye los vasos sanguíneos? La grasa. Jóvenes, acá nos quedamos, nos vamos al break, jóvenes, para recargar nuestras baterías.